para todos. Gracias por sintonizarnos semana a semana. Estamos viviendo tiempos muy interesantes porque necesitamos nuevos comienzos. No es volver a lo normal. Yo necesito dejar eso claro porque escucho a muchas personas decir vamos a volver a la normalidad. Esa normalidad no va a volver, esa normalidad fue para una temporada, pero tenemos la habilidad de ver más allá, de no quedarnos estacionados y poder crear una nueva temporada. Reinicio, no es reinvento, porque si usted habla de reinvento es que usted tiene la habilidad de volverse a inventar. No, usted puede reiniciar, puede establecer nuevos comienzos. Y para eso nuestro mejor aliado para los cristianos es Dios. Pero si fuera para autoayudarse, usted tiene habilidades para desarrollarlo. ¿Qué va a pasar si cuando esas emociones que nadie está intencionalmente apercibido, cuando viene un dolor, cuando viene una tristeza profunda por la pérdida, todos perdemos? Se le pierde algún objeto, pierde el trabajo, pierde alguien en la familia. Algún momento de nuestra vida vamos a ser afectados por la pérdida. ¿Cómo la vamos a manejar? Es lo que hoy vamos a aprender, porque ciertamente cuando usted y yo no gobernamos nuestras emociones, el cuerpo que está relacionado a nuestra alma y a nuestro espíritu, estamos interrelacionados. Yo tengo pensamientos negativos, va a afectar mi estado emocional. Tengo pensamientos positivos, afecta para bien mi estado emocional. Pero vamos a hacerlo de manera conversada, vamos a cambiar un poco la dinámica y volver a como originalmente intencionábamos este lindo programa de entrevista, de hacerlo vivencial a través de lo que nuestros invitados o invitadas pueden compartir. Hoy tengo la linda oportunidad de tener a una mujer, y la va a ver, es preciosa, una mujer preciosa físicamente e internamente también. Ella es Tatiana Brown. Tifer, qué lindo tenerte aquí, estás preciosa, más que preciosa. Ella va a estar compartiendo con nosotros. Para aquellos que ya te conocen, pues saben que sos la gerente de mercadeo y también presentadora de este lindo canal. Entonces, bienvenida Tatiana, ¿cómo estás? Muy bien, licenciada, pues un honor de verdad poder estar con usted. Gracias. Aquí estamos, sí. De verdad, gracias por la oportunidad de poder conversar con su teleaudiencia. Muy complacida con la invitación y muy contenta de verdad de poder desarrollar este tema en conjunto, porque creo que es positivo, ¿verdad? Después de todo lo que uno pasa, ya le vamos a contar de qué se trata. Después de todo lo que uno pasa, creo que es positivo poder transmitir las experiencias para que los demás aprendan y transformar, que es lo más importante. Definitivamente. La experiencia nuestra puede servirle al que está hoy pasando igual o una difícil situación. Venís de una familia hermosa, ¿cuántos hermanos? Nosotros somos 3 hermanos, 2 mujeres y un varón. Y bueno, tus padres, ¿verdad? Que te han acompañado todo este tiempo. ¿Cómo ha sido tu reto aquí en el canal? Porque ahí te escucho de repente, Dios mío, haciendo unas entrevistas que te hacen así en privado y los otros están hablando y yo digo, aquí algo pasa y entonces yo necesito medio saber qué está pasando en la atmósfera de Canal 8. Pues trabajar en TN8 es un reto, ¿verdad? Porque vamos cambiando día a día y es maravilloso de verdad ser parte de esta familia, porque cada uno de ellos hace que este canal, cada miembro de esta familia hace que este canal sea importante. Sí. Cada aporte, el aporte de cada uno de nosotros suma. Hay un equipo súper bonito detrás de este medio de comunicación que ojalá ustedes tuvieran la oportunidad de tener ese contacto que nosotros tenemos con todos los miembros todos los días. Pero sí somos un medio de comunicación en evolución constante y muy unidos, que es lo más importante de todo. Definitivamente yo doy testimonio de que es una familia. Yo desde que me incorporé a esta familia y fui aceptada en esta familia, eso es una familia, la familia TN8, y es hermoso poder ver cómo son equipo.
Y vos mencionabas algo que es digno de admirar, los que están tras bambalinas, los que están tras cámaras, haciendo posible que el televidente pueda recibir cada lindo programa de su preferencia. Nosotros vamos a tenernos que ir a la primera pausa, como usted sabe que lo hacemos. Vamos a regresar para poder compartir más con Tatiana Brown, nuestra invitada. Ya regresamos. Cuando no sabemos manejar la pérdida y el dolor, nuestra salud física se va a ver afectada. Nuestra salud física, mental, emocional y hasta espiritual se ve afectada cuando tenemos una pérdida. Vamos a conversar en este momento con nuestra preciosa invitada Tatiana Brown, a quien tenemos aquí, ya la introdujimos en el segmento anterior, para que nos hable un poquito de una experiencia que a todos nos toca, pero nadie está percibido, y es cuando esa figura patriarcal, esa figura de autoridad que nos ha acompañado por mucho tiempo, como son nuestros abuelos, porque hoy no sé cómo la sociedad está en esto, Tatiana, en cuanto a las relaciones familiares, como que vienen cambiando un poquito, lamentablemente, pero qué hermoso que vos y yo tuvimos esa figura en nuestro crecimiento. Compartinos un poquito. Muchísimas gracias, licenciada. Pues en realidad yo me siento muy afortunada de haber crecido en la familia en la que crecí, de haberme educado con ellos y del trabajo que hizo mi mamá al mantenernos cerca de ellos, porque sin esas tres figuras, pues mis abuelitos, mi mamá, probablemente no sería lo que soy hoy, y mis hermanos tampoco. Fueron figuras fundamentales en nuestra educación, en nuestro desarrollo. Manejamos una relación única. Ellos eran, además de nuestros abuelos, nuestros amigos, nuestros padres. Y mi mamá siempre fomentó esa relación, y cuando yo me expreso de esa manera sobre ellos, estoy segura que estoy hablando también por mis hermanos. Éramos muy, muy, muy unidos. Y el papel que ellos jugaron con nosotros desde muy pequeños, de verdad que fue fundamental. Los recuerdos que nosotros tenemos con ellos ahora de nuestra niñez y a medida que íbamos creciendo, son recuerdos invaluables. No tienen precio. Son los abuelitos por parte de mamá. Son abuelos maternos. Abuelos maternos. Sí, ¿Cómo se llaman, verdad? Son entrañables. No es porque sea la tradición que teníamos antes, que los abuelos tenían cierta hegemonía, sino porque se ganaron ese título de ser patriarcas, de ser esos jefes, sacerdotes del hogar, porque aconsejaban, porque animaban, porque estaban guiaban, ahí. ¿no? Educaban en todo sentido,
Mi mamá, que a veces tenía que salir a trabajar, pues estaban ellos. Exacto. Y creo que jugaron ese papel muy importante siendo padres a la vez. Como le decía, no solamente fueron abuelos, no solamente fueron amigos, fueron padres también que nos educaron desde todo punto de vista y nos aconsejaron siempre de la mejor manera. ¿Vos te considerás una mujer con un carácter ecuánime, estable? Porque eso lo refleja, yo te he visto y eso es admirable. Pero cuando llega ese momento en que estás siendo informada que ese hombre que amás como padre se está enfermando, está decayendo. Fue duro, fue muy duro en realidad. Mi abuelito, que fue mi papá también, se enfrentó a un cáncer de próstata muy silencioso en realidad. Muchos años pasaron para que él pudiese darse cuenta entonces qué es lo que estaba sucediendo en su cuerpo, porque se miraba afectado de diferentes maneras, diferentes padecimientos, se hicieron muchos estudios, pero como hace muchos años atrás él había tenido una cirugía de próstata, pues realmente los médicos no consideraron en su momento que esa podía ser una posibilidad. Entonces, digamos que cuando se logra identificar el problema real, ya estaba bastante avanzado el cáncer. La noticia fue muy dura para nosotros, para toda la familia en realidad, pero tratamos de ser muy positivos, teníamos mucha fe, seguimos teniendo mucha fe, no estoy diciendo que las cosas hayan cambiado, pero nos aferramos mucho en realidad, lo encomendamos muchísimo a Dios y sé que los años que Él compartió con nosotros pese a su enfermedad fue una obra de Dios en realidad, en nuestra familia. Cuando nosotros nos avisan que Él ya está entrando dentro de su enfermedad en una etapa terminal, para nosotros fue todavía aún más difícil, ¿verdad? Porque si ya había sido duro lidiar con la noticia y el imaginarnos, porque uno empieza a pensar, ¿no?, lo que puede suceder, lo que va a suceder. Si ya en ese momento había sido difícil, caer en cuenta en la realidad de lo que uno está viviendo es todavía más duro. Y recuerdo que ese día en específico con la noticia fue para mí un shock. Muy molesta en realidad cuando el médico le dio la noticia a él, pero ahora lo comprendo. En realidad el paciente tiene que estar claro de las etapas que está viviendo. Lo que pasa es que a veces no hay mucho tacto para decir las cosas, se dicen tan directas que golpean. Así es, pero en realidad los pacientes, creo yo, tienen el derecho de conocer la verdad. Sí. Y en aquel momento, dentro de toda la frustración, hasta con el médico estaba molesta, porque decía él no tenía que saber. No, los pacientes tienen el derecho de saber qué es lo que están viviendo, en qué etapa están. Y uno aprende a valorar, ¿no?, más el tiempo y los días. Por mucho que nosotros tratamos de prepararnos para ese momento, y mi mamá hizo un gran trabajo en ese sentido, hablaba con nosotros, años antes ella intentó prepararnos porque sabía lo importante que la figura de ellos, lo importante que ellos eran para nosotros, me explico. Entonces, ella venía preparándonos, hablándonos con nosotros, que este momento, en algún momento de nuestras vidas iba a suceder, que íbamos a tener que enfrentarnos a eso, que íbamos a tener que aprender a soltar, que íbamos a tener que aprender a dejarlos descansar, pero uno nunca está preparado en realidad. ¿Cómo afecta a Tatiana en el momento? ¿Cómo te toca enfrentarlo, aunque estás con un dolor? ¿Cómo es tu reacción inmediata? Incredulidad. Fue un shock. Sobre todo porque fue inesperado. A ver, nosotros sabíamos que él había entrado ya en una etapa terminal, pero digamos, mejor dicho, como decimos en buen nicaragüense, estaba mantenidito. Sí. Él no tuvo una agonía. Fue de un momento a otro porque lo que falló fue su corazón. Entonces, él estaba viviendo los días normal con nosotros. Y recuerdo que una mañana del 16 de mayo,
yo estaba en mi casa con mi esposo y mi mamá me llamó por teléfono llorando para darnos la noticia que mi abuelito había fallecido. Como le digo, totalmente inesperado porque aunque él estaba en su fase terminal, él estaba aparentemente bien. Lo que falló fue su corazón. Por otro lado, pues a nosotros nos dio mucha tranquilidad el hecho de fue inmediato. No pasó por un proceso de agonía que hace sufrir mucho a los pacientes y además a la familia. Entonces, pues me levanté rapidísimo porque fue bien tempranito. Nos bañamos rapidísimo y salimos volados para la casa. Y cuando llegué a la casa, en realidad creo que esto que estoy diciendo no solo lo viví yo, estábamos creo todos en negación. Es natural, eso sucede con los familiares, pero adicional a eso, ¿le daba fuerza a los demás y guardaste tu propio dolor o lograste expresarlo? Hay un detalle muy importante con esa pregunta que me está haciendo. Mi abuelita, su pareja, ella estaba viva. Por eso le digo, nosotros estábamos en negación y fue un momento de shock muy duro para nosotros porque recuerdo que estábamos incrédulos y mi abuelita decía, pero revísenlo, revisen bien, ¿no será que está dormido? Entonces ya nosotros íbamos como dándonos cuenta que debíamos ser fuertes para ella, claro, por ella. Ellos tuvieron más de 50 años de matrimonio. Oh, hermoso, claro. Juntos, es toda una vida. Sí, tantas historias de ellos que contar. Sí. El uno para el otro. Así es. Y estaba ella también en un estado de salud delicado, entonces sí, creo que no solamente yo, pues mi mamá, mis hermanos, mis tíos, todos de alguna manera nos vestimos de fortaleza para poder apoyarla a ella en el momento que estábamos viviendo. Las consecuencias de un dolor cuando creemos que lo estamos sobrellevando, pero hay algo interno que no nos estamos dando cuenta. Vamos a poderlo conversar después de esta siguiente pausa, ya regresamos. Nuestra invitada nos compartía que ante la pérdida de esa figura de padre, como fue su abuelito y también su abuelita, que formaron parte de su todo desde su infancia, fue un tema muy difícil en la familia el poder consolidar esa parte de ya no verlos y saber que está dolido el corazón. Ella empezó a darle fuerzas a sus otras personas, a sus otros seres amados, pero ella no se estaba dando cuenta que ella necesitaba también ser escuchada, poderlo exteriorizar, y por eso estamos conversando con ella. Contanos de esa parte, Tatiana, cuando vos te das cuenta que algo en tu cuerpo no está dándose muy normal. Sí, también fue muy repentino. Algunos televidentes ya lo saben porque mientras me sucedió era parte del programa Mañaneros. Entonces en algún momento y muy rápidamente lo mencionamos, pero no había tenido la oportunidad de conversar sobre esto, qué es lo que había sucedido, cómo viví yo
ese momento. Y bueno, sí, nosotros, toda la familia en realidad, por una cuestión, digamos, de protección hacia mi abuelita que estaba en un estado de salud delicado y era su pareja de toda la vida, ¿no? Sí tratamos de hacernos los fuertes. Yo pensaba también en mi mamá, nos preocupaba mucho el hecho de la salud de mi abuelita, porque ya habíamos escuchado de muchos casos que en parejas así no pasa mucho tiempo cuando la pareja que queda parte de este mundo. Así es. Entonces, para nosotros era difícil pensar que eso podía llegar a suceder también. Y trabajamos mucho por mostrarnos bien delante de ella y poder transmitirle esa fuerza. Y hablo de mi mamá, de mis tíos, mis hermanos y yo. Cuando estaba sola, sí tenía mis momentos, por supuesto. Claro. Era muy difícil. Mi esposo fue un pilar muy importante para mí. Pero un luto es difícil. Sí. Es difícil sobrellevarlo. Y no hay tiempo, Tatiana, no hay tiempo para medir y decir, son 2 meses. Es diferente con cada persona. Dependiendo de la cercanía que ha habido, el duelo se lleva y se lleva muy, muy, muy por dentro, muy internamente. Así es. ¿Cómo afectó tu salud? Pues bien, yo dejé de comer, le mentí a mi esposo, le mentí a mi mamá. Era parte del proceso depresivo que yo estaba viviendo. Yo entré en depresión, pero no quería hablar de eso con ellos, no quería hablar de eso con nadie. Recuerdo que cuando llegaba a la casa mi esposo me decía, ¿almorzaste? Sí, claro, sí, almorcé en el canal. ¿Y qué comiste? Claro, él me hacía preguntas, ¿verdad? Para ver qué tan cierto era o no lo que yo le estaba diciendo. Y bueno, me portaba veloz. Para esas cosas uno se las pinta, como dicen, ¿verdad? Cuando autosaboteando. Sí, exactamente, esa es la palabra. Yo me estaba autosaboteando. No quería ponerme en evidencia, pero es que realmente cuando uno está viviendo ese proceso y uno está en un estado depresivo, a uno se le cierra el estómago. Sí. Y yo no era realmente, conscientemente no era que yo me quería hacer un daño, sino que realmente no me daba el deseo, y como él hacía una presión en realidad por mi bien, yo optaba por mentirle, ¿verdad? Y le decía, con mi pollo, con arroz y no para sé tranquilidad qué. de él. Exactamente. Y no me daba cuenta del daño que yo me estaba haciendo. En realidad él velaba por mí. Y yo quiero decirle a los televidentes que si están pasando por un momento como ese, o si en algún momento tienen que enfrentarse a una situación como la que yo estoy compartiendo hoy con ustedes, por muy difícil que sea, porque es difícil, realmente a uno se le cierra el apetito, uno no quiere salir, uno hay no se quiere dar cuenta también del mundo. Hay insomnio, yo soñaba un montón, soñaba con él. Cuando dormía, si no pasaba pensando en él, mi esposo me decía, haz el esfuerzo por dormir. Y bueno, uno tiene que hacer el esfuerzo de verdad, comer un poquito al menos, procurar cuidar las horas de sueño. No abandonarse. No abandonarse, creo que esa es la palabra correcta. Y bueno, una mañana de un 1 de agosto del 2015, yo me levanto muy temprano con mi esposo porque íbamos a salir a hacer mandados, y estoy hablando de, mayo, junio, julio, agosto, 3 meses después. 3 meses después de la pérdida de mi papá, de mi abuelito. Nos levantamos temprano porque teníamos que hacer estos mandados, estas vueltas, y yo me estaba bañando, estoy en la ducha lavándome la cara, cuando sentí que en mi parte izquierda el jabón, cuando yo me estaba lavando la cara, entraba en mi ojo. Me llamó la atención, me enjuagué rápidamente por la molestia, ¿no? Y repetí ese ejercicio como 3 veces más. Insensible también sentías. Sí, un poco incrédula también por la sensación que yo tenía en mi ojo, y trataba de hacer gestos con mi nariz, con mi ceja, pero claro, pues yo me estaba duchando, no me estaba viendo en un espejo. Entonces no me percataba de lo que estaba sucediendo, pero cuando yo salí del baño, que salgo inquieta con las sensaciones que yo tenía en la ducha,
Inmediatamente me fui a parar frente a mi esposo y le pregunté, le pedí que por favor viera mi rostro y que me dijera si notaba él algo diferente entre un lado de la cara y el otro. Entonces empecé a gesticular, ¿no? Yo abría más la boca, estiraba el pico como que iba a tirar un beso, arrugaba la nariz, trataba de subir las cejas y cerraba los ojos con mucha fuerza, que era el primer síntoma que yo tuve. No síntoma, porque en realidad esto no presenta síntomas previos. Sí, así es. Sino que fue la primera señal, creo que es la palabra correcta, que yo tuve de lo que yo estaba viviendo en ese momento. ¿Te diagnosticaron una parálisis facial? Me diagnosticaron una parálisis facial en la parte izquierda. Era, digamos, vertical, ¿verdad? Era completamente inmóvil. Mi ceja, mi ojo, exactamente la mitad de la nariz en la parte izquierda, el labio en la parte izquierda. Y bueno, en ese momento mi esposo me dice, fíjate que estás cerrando los ojos con mucha fuerza, pero tu ojo derecho cierra con fuerza, lo cerras bien, y el otro no cierra muy bien. Llamé a mi mamá de inmediato porque mis tíos son médicos y mi familia, todos, durante muchos años todos tuvieron farmacia. Llamé a mi mamá, le conté lo que estaba pasando y me dijo, hija, tenés una parálisis facial. ¿Cuánto tiempo duró eso en meses? Bueno, en desarrollarse es una cuestión de horas. Fueron aproximadamente 48 horas el tiempo que tomó para desarrollarse el resto de la parálisis, ¿no? ¿Y cómo te recuperas? Porque me están diciendo que ya tenemos poquito tiempo. Ok, bueno, yo me sometí a terapia, mucha paciencia. Aquí en el trabajo yo tengo que reconocer, tengo que decirlo, fueron sumamente comprensivos conmigo, por eso yo lo siento, mi familia. Claro. Porque entendieron lo que yo estaba viviendo, lo que yo estaba pasando, me dieron un tiempo de descanso. Eso necesita mucho un paciente que está enfrentándose a esta enfermedad, porque no puede estar bajo estrés. Claro, claro. No puede estar con preocupaciones. Así es. Y yo asistí a terapias en el Hospital Aldo Chavarría, que es un hospital público. Que dan muy buena atención ahí. La atención es maravillosa. Sí. Y los fisioterapeutas son muy profesionales. Yo estuve aproximadamente 2 meses en terapia para lograr la recuperación. Y la verdad estoy muy agradecida porque cuando esto sucedió recuerdo que una amiga entonces me llevó a una clínica para consultar por las terapias y esto, y cada sesión costaba $20. Sí, es un tratamiento muy caro. Entonces yo estaba enferma y el pensar en cómo voy a hacer para costear estas sesiones también me aportaba estrés. Y mi mamá me dijo, andate al hospital Aldo Chavarría, ahí hay buenísimos fisioterapeutas y te van a ayudar, y fue gratuito. Yo estoy sumamente agradecida, de verdad. Una sanidad milagrosa también, porque fue en tiempo récord. Ustedes la pueden ver, preciosa. Ella está en una linda etapa de su vida que tal vez la vamos a tener que dejar para otro momento. en otro momento, pero no guardemos nuestras emociones. Eso es la consecuencia, es el mensaje, es la consecuencia de guardar un dolor. Sabemos que estamos siendo expuestos a la pérdida. El amor siempre va a doler, el desprendimiento, pero nuestro mejor consejo, estímese. Estímese usted, dedíquese un poquito de tiempo. Yo sé, si usted está pasando un duelo, escríbanos en nuestras redes. Trataremos de darle nuestro mejor consejo en privado. Gracias por sintonizarnos. Gracias, Tatiana, por este lindo testimonio. Sí hubo una pérdida, sí hubo una consecuencia al descuido de la salud, pero también hoy podés decir, gracias a Dios estoy bien. Sí, gracias Recuerdo a Dios. sin dolor. Gracias a Dios. Porque lo extrañé, gracias a mi familia, a ellos los tenemos presentes siempre, viven con nosotros en nuestros corazones. Así es. Pero gracias a Dios, gracias a mi familia, gracias a la familia de TN8. Y bueno, hoy estoy bien. Qué bueno, gracias, bendiciones, hasta la próxima semana.